tal, Débora? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Aquí estamos en el Salón de Pasos Perdidos. Nos acompaña en este momento el diputado Agustín Rossi, que ya te está escuchando. ¿Qué tal, Agustín? Buenas tardes. Contanos hasta ahora cómo se viene desarrollando... Buenas tardes. Contanos hasta ahora cómo se viene desarrollando la sesión. Bueno, muy buenas tardes para todos. Tuvimos un inicio de sesión complicada porque La Libertad Avanza, el bloque oficialista, impuso un criterio de limitar la cantidad de oradores. Solamente van a poder hablar 40 diputados sobre 257 en un tema que es de trascendencia, ¿no? Como un tema de una reforma a tantos derechos laborales en la Argentina y que es fundamentalmente perjudicial desde nuestro punto de vista a los trabajadores. Finalmente se impuso el criterio de la libertad avanza, así que se está desarrollando de esa manera. Lo que nosotros entendemos es que el oficialismo quiere que existan la menor cantidad de oradores porque es una ley difícil de defender, es una ley que lesiona al mundo del trabajo y entonces cuanto menos se discuta, cuanto menos se sepa de esta ley, es mejor para ellos, que lo único que les interesa es tener la votación, garantizar la votación, y como ustedes decían recién y yo estaba escuchando desde el retorno, ya están preparando sin ni siquiera saber el resultado de la votación las comisiones en el Senado, con otra irregularidad, porque uno puede convocar una comisión en el Senado, una comisión conjunta en el Senado, cuando el expediente en cuestión ya está dentro del Senado y el expediente en cuestión se está debatiendo hoy en la Cámara de Diputados. Rossi. Así que el único interés del oficialismo no es debatir, sino aprobar la ley, y esa fue la tensión que tuvimos al principio de la sesión. ¿Cómo le va? Débora Plagersoy. Preguntarle si su bloque de manera unívoca va a votar en contra o hay algunas disidencias. No, nosotros no solamente vamos a votar la totalidad de los diputados en contra, sino que en el día de ayer presentamos un despacho propio nuestro, que va obviamente en el sentido contrario de lo que plantea esta reforma, que es una reforma totalmente regresiva, Débora. Digamos, ¿no? Cuando me hablan de modernización y están aumentando la jornada laboral de 8 a 12 horas, y cuando uno ve un poquito la historia y ve que la jornada laboral de 8 horas se consagró en 1929, gobierno de Hipólito Yrigoyen, hace 97 años, hace casi 100 años atrás, bueno, hecho que seguramente por nuestros bisabuelos debe haber sido festejado, que habrán sido trabajadores de todos los que están viendo y los que están escuchando este programa. Bueno, claramente que sí, es igual, una ley diputado, profundamente regresiva. usted sabe que hay otra dinámica del mundo del trabajo, efectivamente, comparado con aquellos años. Mire, sin ir más lejos, ayer cuando entrevistaba a alguno de los trabajadores tan preocupados por los despidos en FATE o el cierre de la planta, me decían que ellos justamente lo que estaban discutiendo con la patronal en estos días era tener un sistema similar, creo que el de Pirelli o el de Bridgestone, no recuerdo, en donde ya habían establecido en un acuerdo, independientemente de la ley, entre los trabajadores y los empleadores, jornadas que podían ser de 12 horas y de 4 días con 3 días libres, ¿no? Digamos, es un tema que hoy se da, de hecho, en muchas empresas, ¿no? Donde por ahí está esta dinámica de tener un franco más y trabajar más horas, en un acuerdo entre las partes. Bueno, la verdad que desde todo punto de vista, a mí me parece que la posibilidad de que el empleador imponga a partir de esta ley un acuerdo de 12 horas con o sin acuerdo del trabajador, y que después el franco compensatorio o el compensatorio aparezca en el momento que la propia patronal lo determine, genera una dificultad más aún en un proceso profundamente recesivo, en donde no solamente te afecta tu vida diaria, tu vida personal, si tenés hijos chicos, si tenés programado ir a buscarlos a la escuela o a la salida de escuela, si te coordinás con tu pareja para repartirte esas responsabilidades, o si al mismo tiempo tenés pluriempleo y entonces estás buscando trabajar 2 horas o 3 horas más para conseguir un ingreso más, claramente una decisión de estas características complejiza y deja todo al arbitrio de la patronal. Ahora, usted recién decía que es un ustedes retroceso. tenían... Yo creo que lo que tendríamos que estar discutiendo hoy, al contrario, es reducir la jornada semanal. Nosotros en nuestro proyecto de despacho pasamos la jornada semanal laboral de 48 a 42 horas, no en un año, pero sí en 3 o 4 años progresivamente, para que de esa manera logremos una mejor bienestar del conjunto de los trabajadores. Siempre se ha discutido lo mismo, Débora, cada vez que intentan flexibilizar los derechos de los trabajadores, lo hacen en función de que dicen que de esta manera va a haber más trabajo,
no está comprobado, nunca que ha habido una ley de flexibilización laboral se han mejorado los puestos de trabajo, eso depende directamente de la política de crecimiento económico y por el contrario, cada vez que queremos proteger a los trabajadores nos dicen que eso atenta contra la productividad de las empresas, cosa que nosotros no compartimos. Bueno, por lo pronto entiendo que ustedes consideran que una reforma laboral es necesaria, independientemente de que no acuerden con el proyecto que se está tratando en este momento en el Congreso. Siempre estuvimos dispuestos a discutir reformas laborales y de hecho, como usted hacía referencia recién a esto que te decían los cotrabajadores de FATE, en distintos gremios los gremios acuerdan y entienden las distintas situaciones que se van generando. Ahora, la ley tiene que dar un marco legal, un marco de piso de protección del conjunto de los trabajadores. Y esto lo que hace es desmejorar, es bajar ese marco, ese piso de protección de los derechos laborales. Lo mismo que el fraccionamiento de las vacaciones. Si te va a tocar una sola vez cada 3 años la posibilidad de tener vacaciones en el verano, bueno, sin ninguna duda que eso también, perjudica y atenta contra tu vida familiar. Le agradecemos que haya salido del recinto. Gracias, Lola. Voy a un minuto adentro del recinto para escuchar al diputado Lustó, a ver qué dice. Que están adentro, realmente los que van a levantar la mano y votar a favor. Realmente, cierro con esto, Argentina sí necesita una reforma laboral real, una que piense en el trabajo del siglo XXI y lo que va a venir, y que eduque a la población en lo que va a venir y le dé instrumentos. Necesita una reforma laboral, pero no es esta. Y así lo dice claramente nuestro dictamen. Muchas gracias. Bueno, ahí Lustó también dando cuenta de que va a votar en contra entonces, ¿no? Porque lo mismo tenemos en el radicalismo, ¿no? Fragmentación y división. A esta hora, mientras se discute en el recinto, lo que está intentando hacer la CGT es dar un balance de lo que ha ocurrido en esta jornada de paro, que ha estado atravesada, a diferencia de los paros anteriores, por la adhesión del transporte, con dispar acatamiento en el tema de los colectivos, pero sí con acatamiento total de subterráneos, de la actividad aerocomercial, de los trenes, los subtes. Por eso se sintió en algunas actividades más que en otras por la imposibilidad de viajar en el transporte público. El gobierno, a través del vocero, que esto era un paro extorsivo porque le habían quitado la posibilidad de gente que quería trabajar de poder hacerlo por no poder viajar. Y bueno, y ahí ven ustedes al plenario de la CGT, una CGT completamente deslucida, que hasta acá no ha convocado más allá del paro a una movilización en este día. Sí, es ahora. Está Carla ahí. Tengo entendido que van a empezar a hablar, va sola, ¿no? A encabezar la reunión. ¿Qué tal? Sí, Débora, justamente está empezando la conferencia, lo escuchamos a hablar Jorge Sola primero. La convocatoria de esta conferencia de prensa durante este paro de 24 horas. Primero, solidarizarnos con todos aquellos trabajadores y trabajadoras que en el día de hoy están perdiendo su puesto de trabajo. No queremos olvidarnos lo que decimos. Todos los días en la Argentina, en los últimos 2 años, 400 trabajadores y trabajadoras pierden su puesto de trabajo formal. Solidarizarnos con cada una de esas empresas que han perdido sus labores, especialmente con los compañeros de FATE, con aquellos que en cada lugar a lo ancho y a lo largo del país, en todas las actividades, las 21.000 pymes que han dejado de existir, los 300.000 puestos de trabajo que hoy han pasado o a la informalidad o a la desocupación. Y, por supuesto, este es nuestro primer gesto, solidarizarnos con aquellos que hoy están pasándola mal. Agradecer a todas y cada una de las instituciones que se han acercado a esta Confederación General del Trabajo ofreciendo su adhesión. Y no estamos hablando de las organizaciones gremiales que conforman esta CGT, sino la gran cantidad de pequeñas y medianas empresas, de organizaciones sociales, de organizaciones religiosas que se han acercado para adherir al reclamo
de esta Confederación General del Trabajo. Y también agradecer a cada regional, a cada sindicato que en cada ciudad, en cada pueblo, ha llevado adelante ejemplarmente esta medida y este derecho constitucional que tenemos los trabajadores de expresar nuestra protesta a través del derecho de huelga. Y especialmente, por supuesto, a todo este Consejo Directivo que representa a las más de 280 organizaciones gremiales que se congregan a través de la CGT. A partir de eso, decirles que esta huelga ha sido de un enorme acatamiento, de más del 90% de la actividad detenida. Y que la decisión de esta Confederación General del Trabajo, consecuente con cada una de sus palabras que ha expresado, no solo en el inicio de esta nueva conducción. Ahí está diciendo Sola noviembre, que tiene un 90% de acatamiento el paro. Me parece que el gobierno no hace la misma lectura, ¿no? Por la información que tenés vos, Jan. Exactamente, Débora. Aportan fuentes del gobierno, desde la Casa de Gobierno, valga la redundancia, que es difícil hacer la medición justamente por la influencia que tiene el transporte. Sienten que es un paro forzoso, es el textual que sale desde la Casa Rosada, así que vamos a ver si hay alguna réplica, alguna respuesta mediante las redes sociales por parte del gobierno. A ver, escuchamos a Sola. La pérdida del poder adquisitivo. La pérdida de poder adquisitivo. Por la pérdida hizo campaña por Sergio de las Massa cuando la prestaciones de inflación salud, anual era 200%. Sino por el rompimiento del tejido social y productivo que se está llevando adelante en este país. Hoy estamos parando. También por la presentación y por el tratamiento del proyecto de ley de reforma laboral. Me cuesta llamar modernización a lo que retrocede 100 años. Nunca es modernizar algo si volvemos para atrás en lo que hemos conseguido. Y este proyecto de ley retrocede 100 años. 100 años en derechos individuales, en derechos colectivos, y en una búsqueda que efectivamente tiene como corazón, que es la transferencia de recursos económicos de los trabajadores hacia el sector empleador. Veía en algunas imágenes lo que se pierde por un día de paro. Creo que habría que contrastar que en este proyecto de ley, por el artículo 163 pretenden bajar los aportes y contribuciones patronales que implican 3.000 millones de dólares. Por este proyecto de ley implican sacar también del sistema de previsión jubilatorio de la Argentina otros 3.000 millones de dólares. 6.000 millones anuales que van a pasar del salario diferido de los trabajadores hacia el sector financiero. Es ahí donde tendrían que detenerse. Bueno, está haciendo un paralelismo un poco antojadizo, ¿no? De lo que es la pérdida para un país en cuanto a la actividad productiva de una jornada de paro como esta y las eventuales pérdidas por las modificaciones de los aportes en la nueva ley laboral. Martín, ¿cómo estás? No sé si lo estabas escuchando al titular de la CGT, habló de un acatamiento, creo que dijo del 90%, ¿no? El gobierno dice, bueno, la verdad es difícil de evaluar porque es vía extorsión con la imposibilidad de tener transporte. ¿Cómo lo estás viendo? Sí, a ver, evidentemente es muy difícil dar un número, de un lado y del otro van a tirar números al voleo. Sí se puede decir, y creo que eso no hay duda, que es el paro más potente de los que le ha hecho la CGT al gobierno de Milei, evidentemente con el peso, como en todos los paros generales que tenemos uso de razón, el peso del transporte público, sobre todo de los colectivos, que en los anteriores 3 paros de la CGT al gobierno de Milei no habían acatado. Eso es evidentemente algo definitorio del resultado de un paro, y en este caso evidentemente eso se sintió, y creo que,
Bueno, los sindicalistas que la semana pasada habían decidido no ir a la huelga, de alguna forma habían acordado y se sentían conformes con lo que habían acordado con el gobierno porque en la sus reforma cajas laboral. quedaron prácticamente intactas, ¿no? Las cajas sindicales, digo. Exactamente, toda la parte de la reforma original que golpeaba el financiamiento principalmente de las organizaciones sindicales había sido quitado en esa negociación que se mantuvo por un canal paralelo, sobre todo con mucha influencia de un sector de la Casa Rosada, el más ligado a Santiago Caputo probablemente. Aparece de vuelta la presión sobre el sindicalismo cuando tiene el impacto que tiene la incorporación del artículo de los descuentos salariales por licencias médicas. Y ahí la CGT se ve, bueno, un poco forzada a salir. Sí, de abajo hacia arriba, músculo, forzada de abajo hacia arriba. Igualmente, duda, la opinión pública, yo digo, ¿cuál ha sido, ¿no?, el negocio, ¿no?, de acordar con una CGT de no tocarle sus privilegios y sus cajas, la cuota, mal llamada cuota solidaria, o las obras sociales sindicales, si igualmente han hecho esta puesta en escena, ¿no?, de hacer primero una marcha, después un paro? En el gobierno hay como versiones distintas de por qué conviene tener esta relación con la CGT. También hay muchos que te dicen, ojo con la idea de decir vamos a reventar a los gremios de la CGT, porque cuando vos sacás de escena a estos aparecen los jefes troscos, sindicales, aparece el claro. SUTNA. Entonces, cuando vos ves lo que pasó en FATE, que tiene muchas aristas, pero una de ellas tiene que ver con la cuestión de la actuación sindical, bueno, ahí también muchos dicen, ¿vieron lo que pasa cuando a estos señores que te pueden gustar más o menos, pero que se sientan a una mesa y negocian, los sacás del medio? Entonces, ahí también hay una discusión interna en el gobierno respecto de hasta dónde tironear con la CGT. Decime, respecto de la sesión en diputados, que bueno, se está hablando de una sesión de 10, 12 horas, o sea, estamos hablando de la madrugada de mañana. ¿Vos crees que puede haber alguna sorpresa o el gobierno va a obtener el dictamen para pasar al Senado y definitivamente tener ley laboral? Mirá, yo creo que el gobierno muy trabajosamente va a tener los votos. Está claro que los votos para la aprobación en general los tiene. Hubo una votación ya que de alguna manera te muestra un número de cómo podría salir una votación en general, esa votación que se hizo para tratar de cambiar el orden del día, la idea de que se vote por títulos. Entonces los votos para la general lo tiene, eso no había muchas dudas. Tuvo el quórum, le costó mucho tener el quórum. Y la duda que había, donde puede haber esas sorpresas por las que vos preguntás, tenía que ver con algunos artículos, algunos títulos, especialmente el tema del FAL y sobre todo los que tienen que ver con los estatutos que se derogan, incluido el del periodista. Esos estaban bastante justos los números, pero además de los gobernadores con los que el gobierno pactó y están sentados y van a votar, hay algunos que están jugando de una forma un poquito más sutil, que es faltar. Hay muchos faltazos, sobre todo los diputados de Córdoba, con Schiaretti a la cabeza. Muy curioso, Schiaretti, candidato a presidente y alguien con una impronta muy importante en la política argentina, que esté ausente en esta sesión, al menos hasta ahora, y otros dos diputados de Córdoba no están. Faltan diputados de Santa Fe, el representante, por ejemplo, de Chubut, de Nacho Torres, tampoco está en el Congreso en este momento. Entonces, esas ausencias en bloques que en teoría están rechazando artículos controversiales de la ley, hacen que el gobierno pueda alcanzar la mayoría en todas las votaciones, incluso cuando no tenga la mitad más uno de la totalidad de los diputados. Ahora, bueno, queda la pericia, ¿no?, de la negociación final del gobierno de tener la ley e incluso las dos leyes, porque también quieren tener la baja de imputabilidad para que el presidente pueda ir el 1 de marzo a inaugurar las sesiones ordinarias con, bueno, esto que para mí es histórico porque no solamente por el contenido de las mismas, ¿no?, porque es la ley laboral y la baja o la ley penal juvenil son importantes, sino porque llevan décadas de discusiones fracasadas, ¿no? Entonces, por eso me parece que se convierte en un hecho histórico para que el gobierno lo esgrima como un triunfo propio. Sí, yo creo que para el gobierno es además mostrar que hoy en día tiene el dominio del escenario legislativo, sobre todo del Senado, ¿no?, que para mí eso fue el hecho más relevante, que un gobierno no peronista pueda pasar con la comodidad con la que pasó este debate por el Senado fue un hecho político de indudable relevancia. El apuro, yo creo que con esta ley tiene que ver, por supuesto, para que Milei saque pecho en esa sesión de la Asamblea Legislativa del 1 de marzo, pero creo que también el gobierno tiene apuro
porque está viendo que la evolución de la economía le genera algunos peligros, ¿no? Fíjate lo que pasó entre la votación de la semana pasada y esta, ¿no? Parecía todo allanado y en el medio empezaron a pasar cosas, incluido FATE, que hacen más complicada la aprobación de una ley de este tipo, que todo el tiempo parece como que hubiera una mecha a punto de que alguien la prenda. Entonces, el gobierno tiene el apuro no solo por Milei, sino también para que esto termine de una vez y que no dé oportunidades a que otras noticias reaviven la discusión, la protesta o el rechazo a la ley, ¿no? Sí, totalmente. Pero yo creo que está allanado ese camino si hoy pasa, si no hay ninguna sorpresa extraña en lo que queda de debate, que va a ser muy largo y muy tenso. Creo que el gobierno ya después en el Senado va a poder ratificar esta versión que salga hoy de la Cámara de Diputados, que excluye lo de las licencias. Sí, interesante lo que decís, coincido, ¿no? Hacerlo lo más rápido posible para evitar que estas situaciones como la de FATE o cualquier otra que pueda emerger sean utilizadas o sean fogoneadas para entorpecer el debate parlamentario, y al mismo tiempo hay algo de batalla cultural, ¿no? Me parece que el presidente, con esta cosa un poco triunfalista que les gusta, ¿no? Esto de hacer pogo y todo aquello, pueda ir el 1 de marzo al Congreso con, bueno, un anuncio de tanta relevancia, ¿no? Haber logrado en un gobierno no peronista pasar tanto la ley laboral como la baja edad de imputabilidad. Martín. Pero esta le importa más. Esta le importa más, sin duda. Esta es la que más riesgo tiene. Además, ahí está esta cosa de cuiden a los nuestros, ¿no? Marquen a los nuestros, como decían algunos en el fútbol. El miedo de que alguna torpeza interna del propio gobierno termine desatando rechazos o nuevos obstáculos para la ley. Gracias, Martín. Te mando un abrazo. Te dejo trabajar ahí, Martín Rodríguez Yebra, desde la redacción de La Nación.